Buenas tardes, pues bueno, el día de hoy pues hago este video para hacer la sustentación del punto 4 de la materia ecuaciones diferenciales. En este caso a mí me tocó el apartado B, que tenemos como problema el caso de un lote de yogur que está en proceso de fermentación y lo llevan a enfriamiento. Aquí ya está pues como tal el enunciado. Para brevedad, entonces más que todo lo que tenemos que buscar es el tiempo total necesario para que el yogur se enfríe desde 45 grados que sale de la fermentación hasta los 4 grados en la cámara de enfriamiento. La cámara de enfriamiento tiene una temperatura estable de 2 grados centígrados. Entonces, la otra pregunta es la temperatura del yogur, ¿a qué temperatura llega después de una hora? Entonces, pues esas son las dos preguntas del enunciado como tal. Aquí en el segundo punto nos piden pues un bosquejo o un diagrama. Pues a mí me quedó más fácil como hacer un diagrama porque pues un bosquejo sería como tal la cámara de enfriamiento y entra el yogur y tiene su proceso de enfriamiento, pero pues es más visible en el caso de la gráfica, que es esta. Entonces pues ahí vemos una gráfica pues de enfriamiento normal. Esto sería pues temperatura versus tiempo. Entonces pues no sé si se vea bien, pero en este caso pues el yogur entra a una temperatura A y empieza a descender en una temperatura B. En este caso pues ya sería de 45 a 20 grados centígrados, que eso ya es otra parte. Entonces ese sería como el bosquejo para entender principalmente lo que se busca en el problema, que es mirar cuánto se demora en enfriar. La otra es la ecuación diferencial que se usa. Pues yo encontré esta, que es delta de t, delta de tiempo, igual a q entre paréntesis t menos t. Entonces eso lo podemos definir, pues bueno, esa sería como tal la ecuación diferencial. Ya le damos pues lo que es la solución. La solución aquí pues ya tenemos que empezar a sustituir los datos, que en este caso sería pues el tiempo, sería el tiempo, la temperatura, perdón, esta sería una temperatura principal de 45 grados, la otra sería de 20 grados. Entonces en este caso pues ya hacemos la solución como tal de la ecuación. Pues ese ya es el resultado que tenemos. Este mismo resultado pues ya lo ponemos en la gráfica. Que creo que mostré la gráfica. No, está bien. Entonces ya pues tenemos la otra gráfica donde ya tenemos pues como los resultados. Casi no sé. Bueno, entonces en esta gráfica ya tenemos pues la graficación como tal, digamos, valga la redundancia, de la ecuación, donde nos muestra pues directamente cómo sería la baja de temperatura en el cuarto, ¿sí? Porque pues obviamente llegamos a una temperatura de 45 y gradualmente va bajando a 20. Entonces ahí ya respondemos como tal la pregunta de la temperatura del yogur. ¿En qué temperatura estaría después de una hora? Pues entonces aquí vemos que más o menos después de una media hora, una hora, ya bajamos a 20 grados. Entonces ya seguimos con el segundo punto. Bueno, sí, entonces aquí pues me solté un pedacito, pero normalmente pues usamos esta ecuación, sería delta, y entonces aquí ya tenemos como tal pues el reemplazo de los datos. Entonces t de t sería el tiempo perdón, la temperatura del yogur sobre tiempo. La ecuación K es una constante positiva, que es la que nos muestra pues cómo es que va bajando la curva de la temperatura. Y teníamos pues la temperatura de 2. El 2 es predominante porque es la temperatura que siempre está el cuarto de enfriamiento. En este punto
me falta una parte. Ah, no. Entonces ya ahí pues bueno, está la solución, ya se grafica. Ahí es cuando se grafica. Si me falta esa partecita, cuando se grafica con, aquí no se ve muy bien, pero pues se utiliza la función de resuelve edo. No la había manejado mucho, pero entonces pues en ese caso vamos a reemplazar valores. Que la K, pues como ya lo dije, la Q es una constante positiva. Después vamos a reemplazar valores pues, en el eje Y, en el eje X. Vamos a reemplazar con el 2 en el Y, el eje Y. Y después vamos a reemplazar el 0 y el 45, que es como el tema de la temperatura. Es que no me quedó muy claro ahí, pero pues lo logré hacer, pero pues tengo mis dudas pues que serán resueltas en una retroalimentación, yo creo. Y seguimos pues, bueno, aquí ya tenemos esta gráfica y el quinto punto. En este caso yo sí no había manejado como tal este tipo de gráfica o este tipo de función que es campo direccional. Vi más o menos pues cómo es el reemplazo de los valores y logré ver que nos da como una gráfica donde nos muestra que en el eje aquí nos muestra más o menos cómo las líneas van bajando y se concentran casi al final, o sea, porque tenemos aquí temperatura versus tiempo, ¿no? Entonces nos muestra más o menos como en 20 grados ya se empieza como a sostener la temperatura. Pues no los 20 grados, sino que vemos la diferencia como desde los 20 a los 0 grados, que ya empieza a tener la constante. ¿Por qué es una constante? Porque pues el cuarto de enfriamiento está en 2 grados, entonces obviamente no vamos a tener como tal más menos temperatura en el yogur, porque no. Entonces el cuarto de enfriamiento siempre va a mantener esa constante que son 2 grados centígrados y el yogur poco a poco con el tiempo nos va a llegar a esa temperatura. Igualmente sería el contrario, que fuera un cuarto de calentamiento, que es como uno de fermentación, que buscamos que subir la temperatura, es lo mismo, no va a subir más allá de la constante donde esté el la constante que tenga el cuarto. Entonces aquí se resuelven las preguntas. Bueno, entonces aquí hay unas preguntas. ¿Cuánto tiempo total se requiere para llegar a los 4 grados centígrados? Entonces el tiempo requerido son de 105 minutos, o sea, 1 hora 45 se demora más o menos el yogur para poder llegar a los 4 grados. La otra pregunta era, ¿cuál era su temperatura después de 1 hora? Entonces después de 1 hora la temperatura más o menos aproximadamente es de 9.5 grados centígrados. Eso también lo podemos observar ya como resolviendo aquí las ecuaciones como tal y haciendo otro tipo de cálculos para poder organizar como las preguntas como tal de la actividad. Entonces pues sí tengo manejo, pero sí tengo mis dudas, tengo que enfocarme un poco mejor en este tipo de gráficas que no las había manejado. Entonces pues no siendo más, pues esa es la sustentación de mi trabajo, que ya queda todo claro. Entonces muchas gracias por la atención.